Hola, buenas noches. Hoy estamos en un video que he tenido mucho tiempo o le he dedicado mucho tiempo para hacerlo. Es sobre finanzas, es algo que me apasiona. El día de hoy es en referencia a qué es lo que va a pasar con las inversiones y el mercado una vez que termine la pandemia. El video lo intitulé Inversiones y mercados después de la pandemia del COVID-19. En México, desafortunadamente, el manejo de pandemia ha sido malo. Tendremos un gran déficit, la economía se ha detenido considerablemente y hemos instrumentado una política monetaria que busca apoyar a la moneda, sí es cierto, y controlar la inflación, pero no se ha hecho nada para apoyar el mercado. El nuevo gobierno ha impulsado grandes recursos para becas, aumentos de pensiones, aumentos de salarios y apoyos a los que menos tienen. Eso nadie lo discute, es muy bueno, cosa que los anteriores gobiernos se olvidaron de hacerlo o lo hicieron muy poco. Pero la verdad es que para apoyar a los que menos tienen, primero debemos apoyar e impulsar a quienes dan trabajo. Esas son las empresas, sean micro, pequeñas, medianas y sobre todo grandes empresas. El gobierno hoy no ha apoyado a las empresas y por ende algunas no podrán continuar o necesariamente tendrán que reducir sus costos y lo más inmediato es recortar personal. Es decir, hay una pérdida de empleo brutal, incrementada, sí, por el COVID-19. Si las empresas reducen sus inversiones, no tendremos crecimiento económico, cuando menos igual a lo que los gobiernos anteriores venían manejando. Es más, todavía peor, el gobierno ha estado exigiendo a las grandes empresas regularicen sus adeudos de años anteriores, lo que tendrán que hacer, solo que por ende no invertirán más y peor aún, inicien a voltear a otros horizontes o mercados e incluso muchas cerrarán sus puertas. Las empresas en este gobierno también han tenido que soportar la inseguridad y con ello destinar grandes recursos propios para paliar la situación que viven. Además, hay cierre de carreteras por demandas que el gobierno ignora o tarda en atender, mientras los productos se les echan a perder o bien se encarecen por los cuidados que deben darles adicionalmente o peor aún, incumplen contratos pactados y con ello grandes recursos con sanciones de incumplimiento. En suma, mil y un detalles que terminan en llevarles a no invertir e incluso cerrar sus fábricas parcialmente o bien definitivamente. Lo anterior se ha visto crecer y el mercado que está dispuesto a darles cabida es Brasil. Ojo, un mercado que está listo a que se trasladen grandes capitales. El gobierno debe entender que los capitales no tienen nacionalidad, sino tienen intereses y buscan la ganancia. El gobierno de hoy debe entender que la clave para crecer es crear empleos. Para ello requiere tres cosas. Uno, darle certidumbre y confianza a las empresas. No debe estarlas presionando, sino debe mejorar los sistemas de pago de impuestos. Sí debe cuidar el no engañar a la población. Sí debe estar pendiente de que los sueldos y prestaciones se cubran, pero no debe hacerlo de manera unilateral, sino mediante un proceso administrativo. Todo tiene un tiempo. Segundo, el gobierno debe invertir en infraestructura para que se instalen nuevas empresas. Eso no es de hoy, es una política mundial donde los países se pelean el darle esas oportunidades para que decidan invertir, venir al territorio. No es favorecerles por favorecerles. Ellas traerán su capital y de otras empresas que vendrán a acompañarles. Tercero, si y solo si se generen empleos, estos pagan impuestos, el Estado tendrá mayores recursos año con año, realmente podrá entonces subir las becas, pensiones, apoyos sociales. Si no logra empleos, no habrá de dónde repartir. En México el gobierno ha apostado por dar apoyos sociales y eso es bueno, muy bueno. Creo fue la perdición de los gobiernos neoliberales, pero ellos no pagan impuestos, no tienen un efecto multiplicador. El consumo se diluye mucho y los inversionistas no buscan pulverizar sus inversiones. Ellos buscan grandes mercados
que les permitan tener grandes ganancias, y México no ha sabido entenderlo. Por ello señalo hoy que si México quiere crecer, necesitamos que las empresas inviertan y que visualicen que la sociedad debe vivir. No debemos disminuir a la clase media, no la debemos golpear y no generar enconos de ricos y pobres. Es más, la clase media al reducirse es lo que hace el generar un estado débil. La clase media son los que consumen, los que dan trabajo y reactivan la economía, aun cuando no participen en el mercado. Bueno, eso creen. La verdad es que sí lo hacen, y lo hacen por conducto de sus recursos en CIEFORES, y por el otro al impulsar la economía, al ir generando empleos y consumir. Lo que nos ha salvado son los guardadotes de gobiernos anteriores, fideicomisos, etcétera, pero que se acabarán inexorablemente este año, el próximo, o tal vez en unos 2 años más, pero se acabarán. También hemos sobrevivido gracias a las remesas que se han incrementado considerablemente, aún en plena pandemia del COVID-19, pero esas no generan tantos impuestos, aunque sí al consumir aportan algo. Lo que sí es que debemos entender que México es un gran país. Está en tiempo de aprovechar el potencial de nuestro actual presidente, su liderazgo con las masas. Debe entender que si hay una lucecita al final del túnel, y esa es impulsar a las empresas, se les dé certidumbre y confianza, impulsar nuevas inversiones. Nuestro presidente debe tomar el avión presidencial y salir y volar en él, salir y buscar capitales que seguro están dispuestos a venir a México. Es un gran país, y con ello volver a invertir en México, y volveremos a crecer tanto o más como lo veníamos haciendo. Ahí jugarán un gran papel la Bolsa Mexicana de Valores y la Bolsa Institucional de Valores, al incorporar a las nuevas empresas con su SOPI, fundamentalmente nuevas empresas de comercio electrónico o de un sector olvidado que corresponde a la agricultura. Hay que entender las nuevas tendencias e innovación de los capitales, de los nuevos capitales. No tengo duda que las inversiones vendrán, pero estarán ligadas a las nuevas demandas. Es ahí donde las casas de bolsa integrarán a los inversionistas. Por ello el gobierno debe darles certidumbre y confianza. Tiempo al tiempo. Por su atención, muchas gracias.